Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestras circunstancias. Queremos que Dios se lleve las enfermedades, las tristezas y etcétera. Y la verdad que eso es importante, pero es más importante que Dios cambie nuestra manera de pensar. Porque Dios puede cambiar todas las circunstancias difíciles alrededor de nosotros. Pero si nuestra mente sigue pensando los mismos pensamientos negativos y destructivos, siempre nos vamos a ver en una situación difícil. Siempre vamos a estar caminando hacia los problemas, siempre vamos a estar deteniéndonos en el mismo ambiente que hemos decidido vivir por los pensamientos que dejamos entrar en nuestra vida. Nada ocurre en nuestra vida hasta que renovamos nuestras mentes, hasta que nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Nos podemos cambiar de trabajo, nos podemos cambiar de escuela, nos podemos cambiar de pueblo, de vivienda, podemos hacer muchos cambios en nuestra vida, pero mientras no cambiamos nuestra forma de pensar, siempre va a ir con nosotros los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, los mismos deseos, porque nada va a empezar a cambiar en nuestra vida hasta que nosotros decidamos cambiar nuestra mente. En esta hora vamos a hablar acerca de cambia tu vida cambiando tu manera de pensar. No podemos cambiar una vida sin cambiar la manera de pensar en primer lugar. Para poder cambiar nuestro comportamiento, poder cambiar muchas actitudes que tenemos, primero tenemos que cambiar nuestro pensamiento, porque es ahí donde está la base de todos los pensamientos, todos los deseos que luego van a pasar al corazón y luego van a pasar a un acto. Libro de Romanos capítulo 12 verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá la palabra de Dios nos dice que es necesario, dice, transformarnos por medio de la renovación, o sea, un cambio de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este momento vamos a hablar de 3 razones por qué debemos cambiar nuestra manera de pensar. Número 1, porque nuestros pensamientos controlan nuestra vida. A veces decimos: yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que hago, yo no me voy a dejar guiar por esto ni por lo otro, pero al final terminamos siempre haciendo lo que está en nuestra mente, lo que hemos dejado entrar a nuestra mente, y eso es lo que controla nuestra vida y la lleva hacia esa dirección. Cada acción que llevamos a cabo empieza con un pensamiento. Si no lo pensamos, no lo hacemos. Si es un buen pensamiento, entonces haremos algo bueno, y si es malo, haremos algo malo. Nunca una acción va a suceder así por así. Siempre tiene que empezar con un pensamiento. Todo plan que se ha hecho en la humanidad, toda construcción, ¿verdad? Todo lo que se hace en esta vida, todo tiene que empezar por un pensamiento, luego se lleva a un plan y luego se lleva a la acción. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hablamos acá de guardar nuestro corazón, significa que toda la información que nosotros dejamos entrar a nuestra mente y la atesoramos y la guardamos, posteriormente va a pasar a nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado todo lo que dejamos entrar a nuestro corazón, porque de él mana la vida, porque de nuestro corazón vamos a terminar tomando las decisiones que queremos para nuestra vida, ya sean erróneas o sean buenas para nuestra vida. Es muy importante reconocer que nuestros pensamientos, luego de ser atesorados en nuestra mente, llegarán a nuestro corazón, y eso marcará nuestra vida en nuestro diario caminar. Todo lo que aceptamos en nuestra mente, ya sea correcto o incorrecto, eso moldeará nuestra vida. Aún cosas que no son reales, si las creemos, serán reales en nuestra vida. Todo lo que dejamos entrar a nuestra mente, toda la información que dejamos entrar a nuestra mente, aunque no sean reales, pero si nosotros las atesoramos y las guardamos, las vamos a convertir como que si fueran reales y las vamos a hacer parte de nuestra vida. Número 2, porque hay una guerra en nuestra mente. Necesitamos necesitamos cambiar nuestra mente, porque hay una guerra constante en nuestra mente, una guerra en la cual nosotros estamos decidiendo qué voces escuchar, si las negativas o las positivas. Todas las tentaciones ocurren en nuestra mente, todas las tentaciones van a empezar con un pensamiento, con un deseo en nuestra mente. El pecado comienza en nuestra mente a través de lo que oímos y lo que vemos.
Si hablamos de ira, preocupación, tristeza, odio y muchas otras cosas más, empiezan en nuestra mente a través de las situaciones que pasamos diariamente. Si aprendemos a administrar nuestra mente, aprendemos a administrar nuestra vida. Romanos 7, 22 y 23 nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá el apóstol nos dice de que él quiere hacer lo correcto, él quiere pensar lo correcto en todo momento, pero hay otra ley en su naturaleza, y es la naturaleza humana, la naturaleza que quiere pecar, que quiere hacer todo lo que es en contra de la verdad, en contra del Espíritu Santo. Dice, se revela contra la ley de mi mente. En verdad queremos obedecer la ley de Dios, pero por nuestra naturaleza de pecado siempre hay una batalla para desobedecer a Dios. Satanás quiere manipular nuestra mente, el mundo quiere manipular nuestra mente. Hay una gran batalla diariamente en nuestra mente. Todo lo que llama nuestra atención, eso terminará llenando nuestra mente. Número 3. Porque es la clave para la paz y la felicidad. ¿Por qué debemos cambiar nuestros pensamientos? Porque es la clave para la paz y la felicidad. Administrar nuestra mente es la clave para la felicidad y la paz para nuestra vida. Una mente no administrada conlleva la tensión. Una mente administrada conlleva la tranquilidad. Una mente no administrada conlleva a la presión. Una mente administrada conlleva a la paz. Una mente no administrada conlleva al conflicto y al caos. Una mente administrada conlleva a la confianza. Una mente no administrada conlleva al estrés. Una mente administrada nos lleva a la fortaleza, a la seguridad y a la serenidad. Romanos 8:6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Recordemos que en este mundo vamos a vivir 70, 80 años, como dice la palabra de Dios, y luego partiremos hacia la vida eterna. Entonces el ocuparnos, ¿verdad?, de las cosas terrenales, ¿verdad?, es importante, pero hay algo aún más importante, que hay que preocuparnos por nuestro espíritu, ¿verdad?, por nuestra vida espiritual, que es la que va a vivir por toda la eternidad. Y tenemos que tomar en cuenta de que la felicidad empieza en nuestro corazón, ¿verdad? La paz empieza en nuestro corazón. De nada sirve llegar a tener muchas cosas terrenales si dentro de nuestro ser no hay paz, no hay bendición. Y aún nuestro cuerpo, nuestra naturaleza se complace en tener los favores terrenales, pero nuestra alma, nuestro espíritu se complace cuando se llena de la verdad, de la palabra de Dios, y que sabe que hay una vida eterna en la cual está preparada para él, de paz y de bendición. Entonces la paz empieza acá mismo en la tierra con la esperanza de la salvación para nuestras almas. El ocuparse de la naturaleza pecaminosa de nuestra carne nos llevará a la muerte. El permitir que el Espíritu dirija nuestra vida, nuestra mente, nos lleva a la vida y a la paz. Número 3. Elecciones que debemos hacer diariamente para poder tener una mente saludable, acorde a la palabra de Dios. Podemos controlar nuestros pensamientos. Algunos piensan que no son controlables, pero con la ayuda de Dios sí podemos llegar a controlar nuestros pensamientos. Nadie puede controlar nuestros pensamientos. Satanás no puede, Dios no puede. Solamente somos nosotros los que podemos controlar nuestros pensamientos. Somos nosotros los que decidimos qué pensamientos mantener y qué pensamientos rechazar. Pero según nuestra naturaleza humana, pecadora, ¿verdad?, nuestra naturaleza natural siempre prefiere los deleites, siempre prefiere lo malo antes que lo bueno. Y es ahí donde está la lucha en la cual tenemos que batallar diariamente para agradar a Dios. Podemos pedirle a Dios que nos quite los malos pensamientos, depresión, tentación, duda, etc. Pero Dios dirá: yo puedo ayudarte, pero en verdad somos nosotros los que tenemos que decidir sacar esos malos pensamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Dios puede ayudarnos, pero en sí somos nosotros los que tomamos la iniciativa para poder. Si nosotros queremos dejar entrar a Dios en nuestro corazón, nosotros tomamos la decisión, la iniciativa de acercarnos a Él, entonces Él viene. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y toco. El que abre, se entraré a Él, ¿verdad? Entonces si nosotros le abrimos, le damos la oportunidad a Dios que entre, entonces Él va a entrar. Si no, Él no va a entrar a nosotros.
Nadie viene y pone una pistola en nuestra cabeza y nos dice qué debemos pensar. Somos nosotros los que decidimos qué pensar. El diablo pone sugerencias hacia malos pensamientos y Dios nos propone buenos pensamientos a través de su palabra. Así que somos nosotros los que decidimos qué pensar. Si decidimos hacerle caso al enemigo con esos pensamientos malignos que nos van a llevar a destruir nuestra vida física como espiritual, o le damos la libertad de poder mantener esos pensamientos de Dios, esos pensamientos que vienen acerca de escuchar y de leer la palabra de Dios para nuestra vida. La Biblia nos habla de 3 elecciones que debemos hacer. 1, debo alimentar mi mente. 2, debo liberar mi mente. Y 3, debo enfocar mi mente. ¿Verdad? Con cómo alimentamos nuestra mente, qué clase de pensamiento, qué clase de información le estamos dando a nuestra mente a diario. Cómo liberar nuestra mente de todos esos pensamientos destructivos que solamente nos van a llevar a una condenación. Y cómo debemos enfocar nuestra mente, cuál es el objetivo, cuál es la meta que tenemos en esta vida que queremos ser. Son elecciones que debemos escogerlas momento a momento en nuestras vidas. Vamos a ver la número 1. Debo alimentar mi mente con la verdad. Buena comida y buenas calorías hacen que estemos mejor físicamente. La comida chatarra daña nuestro cuerpo, eso lo sabemos perfectamente cada uno de nosotros. Así también debemos alimentar nuestra mente y corazón con la verdad, no con la contaminación del mundo. ¿Y cuál es la verdad? El Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que trae a nosotros la verdad. En el libro de Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios. Recordemos que este mundo, todo lo que está a nuestro alrededor, siempre nos va a influenciar hacia cosas negativas, hacia deleitarnos en cosas que van a traer destrucción a nuestro cuerpo físico, lo cual tenemos que meditar y analizar bien qué decisiones vamos a tomar con nuestra mente, de qué vamos a dejar entrar a nuestra vida. Los mejores líderes toman siempre las mejores decisiones cuando tienen la mejor información en su mente. La verdad de la palabra de Dios nos lleva a tomar las mejores decisiones en nuestra mente. Siempre el consejo de la palabra de Dios va a traer alivio, va a traer descanso, y el cual nos va a ayudar a poder tomar decisiones correctas en esta vida. Mateo 4:4, Jesús les respondió y les dijo al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es el alimento para nuestra vida espiritual, es nuestro manual para la vida. ¿Cuándo deberíamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto debemos alimentar nuestra mente? Pues la respuesta es: en todo el tiempo, durante todo el día, mañana, tarde y noche. Así nuestra mente va a estar llena de las promesas de Dios, y cuando venga un mal pensamiento lo vamos a rechazar fácilmente. Es mejor comer poco en tiempos prolongados que comer gran cantidad de alimentos y después esperar muchas horas para comer otra vez. Si estamos constantemente pensando en la verdad, la palabra de Dios va a renovar, cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Es por eso que es importante nosotros alimentar nuestra vida espiritual a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, la vigilia. Toda actividad que es espiritual va a ser muy importante para nuestra vida. La palabra dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si diariamente nosotros, ¿verdad?, traemos la palabra de Dios a nuestra vida y la estudiamos, vamos a tener armas para nosotros poder luchar y vencer todo mal pensamiento que quiera venir a nuestra vida. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que fue la vida del rey David. En el Salmo 119, 147 dice: me anticipé al alba. O sea, él dice prácticamente: me levanto temprano y clamé, clamo en busca de ayuda. O sea, estaba orando. Esperé en tu palabra, pongo mi esperanza en tu palabra. Él estudiaba. Prácticamente vemos acá que el rey David se levantaba temprano, ¿verdad?, y oraba, clamaba delante del Señor, esperaba, ponía su confianza en Él, ¿verdad?, buscaba ayuda de Dios temprano. Entonces, durante todo el día el rey David tenía en su mente la palabra de Dios, y eso le ayudaba a tomar buenas decisiones.
Ahora, en la Biblia hay más de 3000 promesas que nos pueden ayudar diariamente para poder confiar en Dios. Si leemos la palabra de Dios todos los días, cada mañana, podemos estar seguros que en nuestra mente vamos a tener esa palabra de Dios, esa esperanza, esas promesas que nos van a poder ayudar a rechazar lo que no es correcto para nuestra vida, porque nos pueden desviar el propósito de Dios para nosotros. Si leemos la Biblia, 10 capítulos diarios, alrededor de 1 hora diaria, la leeríamos en 4 meses. El ser humano, acorde a la Escritura, vive alrededor de 800 a 1000 meses de vida. ¿Por qué no dedicar 4 meses y al menos leer la palabra de Dios una vez en la vida? Y posteriormente meditar en ella cada día de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener más claridad en nuestra vida del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué venimos a este mundo? ¿Por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay dificultades? ¿Por qué necesitamos liberar nuestra mente de todas las cosas negativas y destructivas que solamente nos apartan del propósito de Dios y aún no nos dejan desarrollarnos en nuestro diario vivir? Si aprendemos los 66 libros de la Biblia de memoria, se nos será más fácil poder buscar los pasajes bíblicos y tendremos agilidad en el manejo de buscar citas bíblicas. Entonces, una pregunta, ¿empezamos nuestro día con esperanza o con desesperación? Creo que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para poder escoger, ¿verdad? Que necesitamos empezar nuestro día con la esperanza. En el Salmo 119:97 dice el rey David: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El rey David, ¿verdad?, todo el día pasaba meditando en la palabra de Dios. Pero podríamos decir, pero el rey David era un rey, lo tenía todo, tenía riquezas, tenía palacio, tenía de todo. Pero ¿saben algo? Él tuvo muchas persecuciones, tuvo muchas tribulaciones, y a través de todo ello, él aún así, él meditaba y se acercaba a Dios. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, voy a bendecir a Dios porque Él es el que me aconseja a diario. Y aún en las noches, dice, es Dios el que viene a mi conciencia, dice, y me enseña cómo ha sido mi diario vivir. Si he cometido falta o no he cometido falta delante de Dios. Por eso que a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque era imperfecto y cometía errores, él constantemente estaba buscando la palabra de Dios y quería dejarse guiar por él. Las enseñanzas nos guían en las noches más oscuras. A David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Pasó gran parte de su vida corriendo por su vida porque le querían matar. Su vida no fue fácil, pero aún así él permaneció en la voluntad de Dios hasta su último día de vida. Saúl quería matar a David. David tuvo que correr por su vida. David, cuando huía, sabía que lo buscaban para matarlo, ¿verdad? No lo buscaban para otra cosa, sino para matarlo. Y él sabía que necesitaba confiar en Dios. Y él decía, en la mañana me levanto y busco y clamo durante todo el día. Señor, yo sé que tú me aconsejas, y por la noche tú vienes y me das esa claridad a mi conciencia. Dice el rey David, Salmo 119:95, los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios, la palabra de Dios. Él estaba diciendo, mis enemigos, aquellos que no me quieren destruir, pero yo me mantendré firme en tu palabra, yo me mantendré firme en el consejo de tu palabra para yo no desviarme de tu voluntad y del propósito que tú tienes para mi vida. Con calma mantendremos nuestra mente y corazón puestos en la ley de Dios, sus mandamientos. Si alguien quisiera matarnos ahora, ¿en qué estaríamos pensando? ¿En la palabra de Dios? ¿O estaríamos pensando en llamar a la policía? Bueno, dependiendo qué es lo que nosotros tengamos en la mente, pues así vamos a actuar nosotros. Pero David nos dice que tenemos que confiar en Dios por sobre todas las cosas. David dice, no importa lo que la gente quiera hacer conmigo, mantendré mi mente en la palabra de Dios. Ahora debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Somos prisioneros de nuestros propios pensamientos. Ellos llegan a dominar nuestra vida. Como les decía al principio, a veces decimos, no, yo tengo el control de mi vida, yo sé que nada me va a pasar, yo sé lo que hago, yo me las puedo. Pero no, al final nosotros somos dirigidos por nuestros pensamientos. Lo que nosotros hemos dejado entrar a nuestra mente va a llegar a dominar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras palabras.
y por consiguiente todo nuestro cuerpo. Esto no es fácil y tenemos 3 enemigos que están en contra de que tengamos una mente y corazón libre para poder hacer lo correcto y verdadero que proviene de Dios. Estos son los 3 enemigos que tenemos nosotros. Número 1, mi vieja naturaleza. Entonces, esta vieja naturaleza se revela constantemente en contra de la naturaleza nueva que nos ha dado Dios cuando hemos venido a sus caminos. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol que veo otra ley, dice que se revela en contra de la ley de mi mente, porque ahora tenemos en nuestra mente la ley de la palabra de Dios. Pero anteriormente, cuando no conocíamos a Dios, teníamos otra ley que era la ley del mundo. Y ahora viene ese choque, ¿verdad? Esa vieja naturaleza siempre va a querer resurgir para que nosotros nos deleitemos en el mundo y no agrademos a Dios. Entonces siempre hay una guerra, hay una batalla. Hay una batalla en nuestra mente. Queremos hacer lo correcto, pero la vieja naturaleza no es nuestra amiga, es nuestra enemiga. Por eso tenemos que desecharla y sacarla totalmente de nuestra vida. Y aunque venga y quiera atacarnos, tenemos que someternos a Dios para que ella huya de nosotros. Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces los que son dominados por la vida pecaminosa están dominados por sus pecados, mas los que están dominados por el Espíritu Santo están dominados por Él. Acá en el libro Romanos nos dice, ¿verdad?, que todo aquel que piensa solo en el deleite terrenal, todo aquel que piensa solo en los deseos de su carne, ¿verdad?, esto va a llevarlo a pecar y va a estar siendo dominado por sus pecados. Por eso, más los que están siendo dominados por el Espíritu Santo están siendo dominados por Dios. El segundo enemigo que tenemos, pues, aparte de la vieja naturaleza, es Satanás, ¿verdad? Sabemos que él es el enemigo de nuestras vidas. Él está condenado, él va a una condenación eterna y no quiere irse solo, quiere irse con nosotros, quiere arrebatarnos de las manos de Dios. Él envía sus propuestas a nuestra mente, él envía pensamientos agradables, pecaminosos, para que nosotros los hagamos parte de nuestra vida. Nunca el enemigo va a venir con una propuesta, ¿verdad?, que sea fea, que no nos agrade, no, sino al contrario, él siempre va a tener algo que agrade a nuestros ojos, a nuestro cuerpo, para que caigamos en él. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Satanás no puede forzarnos a pensar en algo malo. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora sabemos que el que está con nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo y tenemos la capacidad para poder vencer al enemigo cuando él venga y quiera tirarnos dardos de tentaciones a nuestra mente. El enemigo está constantemente poniendo pensamientos negativos en nuestra mente y puede usar personas, la televisión, el internet, etc. Todo nuestro alrededor, todo lo que vemos, la tecnología, ¿verdad?, las personas con las cuales nosotros nos relacionamos diariamente, pueden llegar a ser vasos de Satanás para ponernos a nosotros tentaciones, cosas que aparentemente nos van a gustar, pero después van a traer destrucción a nuestra vida. Martín Lutero dijo, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellas hagan nido, que se queden viviendo. Podríamos decir, no podemos evitar que los malos pensamientos vengan a nuestra vida, eso va a ser algo natural, es una lucha que vamos a tener constante por el resto de nuestra vida, pero sí podemos evitar con la ayuda de Dios que esos malos pensamientos vengan y se queden y después vayan a llegar a nuestro corazón y se conviertan en anhelos y deseos para vivir una vida pecaminosa. No debemos creer todo lo que pensamos. Puede venir el enemigo en algunos pensamientos. Todo lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, muchas veces no es correcto, muchas veces no es bueno. Muchos pensamientos que vienen a nuestra vida son pensamientos de destrucción, en lo cual tenemos que dejarlos que se vayan mejor. Entonces el enemigo puede venir a algunos pensamientos en nuestra mente y dirá, enójate, desquítate, habla mal, rebélate, etc. A menudo escuchamos toda esta clase de pensamientos, ¿verdad?, que dicen, no te dejes, ¿para qué? No, mira, la vida es así, nadie se deja. Tenemos que tener cuidado contra esos malos pensamientos. Entonces a un mal pensamiento le llamamos tentación y un buen pensamiento lo llamamos inspiración de Dios. 2 Corintios 2 dice,
y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acá el apóstol Pablo dice, yo ya he perdonado, dice, a aquellos que me han hecho mal, a aquellos que me han hecho la vida difícil, para que Satanás no tome ventaja, porque si nosotros no perdonamos a otras personas, aunque nos hagan daño, nuestra mente se va a estar contaminando de ese odio, de ese rencor, de ese orgullo, lo cual va a llevar a esclavizar nuestro corazón para no poder amar a otras personas. Entonces, cuando no amamos a otras personas, ahí nos estamos apartando del propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Entonces, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no perdonamos, caemos en la trampa de Satanás. Es una tentación. Quiere que estemos en amargura y resentimiento en todo tiempo. Ese es el plan del enemigo. Ahora aquí Pablo toma ventaja al perdonar, ¿verdad? Porque se libera de todas esas situaciones. Y ahora viene y empieza a buscar y adorar a Dios. Porque el enemigo lo que quiere es que nosotros nos apartemos del amor, dejemos de perdonar y a través de nuestros pensamientos, pues, engañarnos, ¿verdad? De que estamos correctamente y que no podemos hacer nada.